lados, qué partes, o sea, usted tiene que saber. ¿Quiere saber toda esa información? Pues aquí lo vamos a tener en Conectados Noticias. Bien, a propósito del tema, el señor Luis Quispe-Candia, que es el presidente de la ONG Luz Ámbar, nos va a explicar, nos va a dar detalles al respecto. Señor Quispe-Candia, ¿cómo le va? Bienvenido a Conectados Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Queremos que nos dé mayores detalles, más luces respecto a estas cámaras. ¿Dónde están instalados? ¿Es bueno, no es bueno? O sea, ¿de qué manera va a favorecer a conductores, a peatones? O sea, ¿por qué se implementan estas cámaras que van a tomar las fotopapeletas? Bueno, en principio debemos apelar al Reglamento Nacional de Tránsito. Esta norma es desde el año 2001, ha sido modificado varias veces y el último en texto ordenado ha sido publicado en el 2009 y actualmente se encuentra en vigor, aprobado con el Decreto Supremo 016 del año 2009. En este documento, en esta norma, señala que hay 3 formas de sancionar a los conductores frente a las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. La primera forma es cuando interviene el policía asignado a control de tránsito, constatando el efectivo policial la infracción e inmediatamente levanta la papeleta, levanta la multa y le entrega la copia al infractor para que haga el pago correspondiente y se inicia con ello el procedimiento sancionador. La segunda forma es mediante cámaras que pueden filmar la infracción, cámaras que pueden tomar fotografía de la infracción y estas son procesadas a la municipalidad provincial. La municipalidad provincial elabora el documento para establecer e iniciar la sanción administrativa contra el propietario y el propietario podría, si no fuera el responsable de esa infracción, podría derivar en el responsable, desvincularse de esa infracción. Bien. Y la tercera forma es que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, usted, yo, los televidentes, si constatamos que un conductor está infringiendo el Reglamento Nacional de Tránsito, podemos filmar, fotografiar y enviar ese elemento probatorio a la municipalidad provincial que corresponda para que se inicie el procedimiento sancionador. Esas son las 3 formas. En nuestro país, solamente en la provincia del Callao había cámaras de control de velocidad. Digo, porque ya ha terminado el contrato el año pasado con la empresa que estaba a cargo y el alcalde actual no ha renovado el contrato y pareciera que las cámaras han sido desactivadas en el Callao. La presencia de las cámaras en la ciudad es fundamental. Todas las ciudades tienen cámaras de control de velocidad y cámaras para regular el tránsito vehicular y peatonal. Lo que ocurre en nuestro país, lamentablemente, ha habido descuido de nuestras autoridades y no se han implementado estas cámaras en toda la ciudad. ¿Por qué es importante implementar las cámaras de control de velocidad? El Reglamento Nacional de Tránsito, en su artículo 160, cuando habla de las velocidades, establece los límites máximos y mínimos de velocidad. Es más, propiamente en el artículo 160 señala lo fundamental. Dice, la velocidad debe ser prudente y razonable. Antes de establecer los máximos, dice prudente y razonable, dependiendo del lugar. Si hay presencia de peatones, es una vía sinuosa, no hay suficiente luz, las circunstancias por donde circula el conductor. Él debe tomar esa decisión en disminuir la velocidad en forma racional y responsable. Y es más, dice el reglamento, que le permita controlar al vehículo. Eso es lo primero. Pero seguidamente ya establece los límites máximos. En el 2021 se ha modificado el reglamento disminuyendo en las avenidas de 60 a 50 kilómetros y en las calles y jirones de 40 a 30 kilómetros. En zona escolar permanece 30 kilómetros. Esta disminución en el Reglamento Nacional de Tránsito de nada sirve si es que no se establece la sanción. En nuestro país en general y en Lima en particular, una ciudad con 11, 12 millones de habitantes,
con 1.900.000 vehículos, lamentablemente los conductores desarrollan más velocidad del que está permitido y es la primera causa de accidentes de tránsito. Lo que tenemos conocimiento es de que la Municipalidad Provincial de Lima viene preparando la implementación de cámaras, que probablemente lo haga conocer de aquí a 2 o 3 meses, indicando la implementación de estas cámaras. Lo que se está firmando en las redes sociales, incluso nos han enviado, han establecido las calles. Claro, estamos viendo. Esa referencia no tiene ningún sustento legal. Nosotros nos hemos comunicado con la Gerencia de Movilidad Urbana. Es verdad que el alcalde actual ha tomado interés en la implementación de cámaras, que es algo que nosotros hemos venido reclamando hace mucho tiempo, de modo que probablemente en algún momento se instalen estas cámaras. Entonces, ¿no está permitido que se haga la instalación de estas cámaras portátiles? No, sí está permitido. Lo que sí hay en la actualidad, desde un principio hay cinemómetros. Cinemómetros son las cámaras portátiles. La policía se ubica inopinadamente en cualquier lugar de la vía, en cualquier vía. Lo hacen generalmente en la vía de evitamiento, en la vía expresa de Paso de la República, en el circuito de playas, en diferentes... Y va captando la velocidad y sancionando, por supuesto, a los conductores que exceden la velocidad. Pero no es la forma más adecuada. La forma es que las cámaras estén fijas en tótems, en pórticos, de tal forma que esté señalizado también, advirtiendo a los conductores que están entrando a una zona en que tienen que disminuir la velocidad, y hay sanciones mediante las cámaras. Ahora, señor Quispe Candia, el operativo sorpresa, digamos, se puede hacer mediante estas cámaras portátiles, porque el conductor o debe o no debe saber dónde están instaladas las cámaras. A ver, debemos partir del principio de que el conductor debe saber que la vía por el cual circula, cuál es el límite máximo que le permite la norma. Eso debe ser. Si el conductor sabe que está circulando por una avenida, sabe perfectamente que no puede exceder 50 kilómetros. Igualmente, si lo hace, entiende que como conductor sabe las normas y debería saber por principio de que no debe exceder 50 kilómetros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se hace? Aquí no se cumple eso, señor Quispe Candia, no se cumple. Nadie cumple, evidentemente, no se cumple, señor, no se cumple. Efectivamente exceden la velocidad y nadie dice nada. De modo que la norma sigue siendo papel mojado en tinta, como se decía antes. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene, es importante advertir? Si en una avenida que está permitido hasta 50 kilómetros, va a llegar a una institución educativa, en la vía hay institución educativa, se tiene que disminuir a 30 kilómetros, esa disminución tiene que estar claramente señalizada. Eso es lo importante. La autoridad no puede hacer, esconder la cámara y tratar de poner sanciones solamente por poner. Hay una denuncia que es importante repetirlo, lo hemos señalado varias veces ya en algunos medios. La Municipalidad de La Victoria, mediante convenio, tiene la autorización de implementar estas infracciones mediante cinemómetro. Y se ha detectado, han denunciado los propios usuarios, los taxistas, y lo ha hecho un medio de prensa, un canal de televisión, y nosotros también hemos participado en esa denuncia. Estaban dentro de un vehículo particular, captando con las cámaras a escondidas, tomando la velocidad de los vehículos en la avenida Aptao y en la avenida Canadá en La Victoria. Ese hecho fue denunciado y la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima ha llamado la atención y entiendo, por propia versión del funcionario de La Victoria, han anulado esas papeletas. Reitero, la autoridad tiene que actuar con transparencia, con decisión. Si hay que sancionar por infringir y no respetar los límites de velocidad, pero no puede estar escondido. Tiene que ser evidente, hay que poner señal, advertir a los conductores que deben disminuir la velocidad. El propósito de la cámara no debe ser para recaudar dinero, debe ser para que el conductor disminuya la velocidad. Ese es el tema. Ahí queríamos llegar, señor Quispe Candia. O sea, no implementar estas cámaras para recaudar fondos, sino para poder prevenir accidentes y hacer que los conductores sean más responsables cada día, ¿verdad? Ese es el propósito. Para eso si se disminuye la velocidad a 30 kilómetros, estando
estando autorizado a desarrollar hasta 50 kilómetros, esa disminución tiene que estar advertido porque está cerca a una institución educativa y el conductor debe bajar la velocidad a 30 kilómetros. Y una vez que pasa la zona escolar, también debe ser comunicado con otra señal indicando que ha terminado la restricción y puede recuperar la velocidad a 50 kilómetros. Claro, señor Quispe Candia, queremos aprovechar la oportunidad que usted está aquí, de verdad, para hacerle una consulta. ¿Qué opinión le merece a usted? Hemos visto siempre, nos damos cuenta, que los policías de tránsito están más dirigiendo el tránsito donde hay semáforos, y donde no hay semáforos no hay policías, y es donde en esta zona justamente donde se producen accidentes de tránsito. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Está bien que los policías estén cuidando semáforos? A ver, hay una situación antagónica en este caso. Por un lado, la policía asignada a control de tránsito, si bien es cierto su función es sumamente importante, pero lamentablemente el Ministerio del Interior y el propio comando institucional han descuidado esa especialidad. La policía debería estar provisto de toda la tecnología, la implementación de cámaras, la implementación de semáforos inteligentes debió estar a cargo del Ministerio del Interior, porque el competente de regular y controlar el tránsito vehicular y peatonal es la Policía Nacional. Pero no, las cámaras que hay en Lima, que son 400 intersecciones, cámaras, están a cargo de la municipalidad. Ellos tienen una central de monitoreo de las cámaras y los semáforos están controlados desde una central. De las 1.700 que existen en Lima, las demás, o sea, a partir de los 400 que están instalados con fibra óptica, los demás semáforos son análogos. No se comunican entre sí, cada distrito ha puesto, tiene su control en Surco, tiene San Isidro, de modo que esa dispersión del manejo de los semáforos debería ser en principio regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una norma que establezca la homogeneización de todo el sistema de semaforización. Por otro lado, los semáforos, los policías están en intersecciones semaforizadas para descongestionar en horas punta, efectivamente contraviniendo las luces del semáforo. Esa decisión, por supuesto que se equivoca. Es lamentable que a veces la policía no tiene el criterio suficiente en qué momento puede hacer esos cortes y cuándo no lo debe hacer. El semáforo está para que haga cumplir las luces que está emitiendo y los conductores y peatones tienen que circular bajo la regulación que da el semáforo. Es más, el propio Reglamento Nacional de Tránsito dice que la policía tiene primacía sobre el semáforo. Sí, pero claro, para regular a la policía en esa intersección semaforizada, tiene la obligación de apagar los semáforos, pero no lo puede hacer, porque antes, en la década de los 80 todavía, los semáforos se controlaban en cada intersección y había una llave que los policías podían controlar y apagar. Hoy en día no. Los semáforos se controlan desde una central que está a cargo de la municipalidad, de modo que la policía entra lamentablemente en controversia con los semáforos y genera este gran malestar. Y eso es porque no hay semáforos inteligentes. Nuestro país carece de tecnología, nuestras autoridades han descuidado completamente el tránsito y transporte. Si tuviéramos semáforos inteligentes como lo tienen en Santiago, como tienen las ciudades que están a nuestro alrededor, no habría ese problema, porque los semáforos inteligentes cambian el ciclo semafórico con la ayuda de las cámaras y los sensores. No se necesita la intervención humana. Lo voy a comentar algo que es anecdótico. En una ocasión tuve una reunión con un experto y el chileno se reía de nosotros, decía: "Ay, mira, Luis, he visto policías tocando silbato en las calles". Es que para un extranjero es ridículo ver policías tocando silbato, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Los policías deberían estar actuando, ya manejando semáforos, digamos, controlando, regulando el tránsito y dejar que la tecnología, que los semáforos inteligentes se encarguen de la regulación del tránsito. Sí. Bueno, señor Quispe Candia, de verdad, hablar con usted es hablar una hora, porque hay mucha información que nos tiene que dar. Le agradecemos muchísimo por haber estado aquí en Conectado Noticias. Nos falta comentar sobre las multas, que son sumamente elevadas. Si usted me permite, lo decimos, si no, lo diremos en otra oportunidad. Le vamos a invitar en otra oportunidad, señor Quispe Candia, para hablar de las multas y otros temas más, que quedan pendientes. Con mucho gusto. Muy amable, gracias. Gracias. De la ONG Luz Ámbar, señor Luis Quispe Candia.